Entonces, el Derecho Administrativo 1 vamos a ahondar un poco más sobre estas relaciones institucionales entre el Estado y los ciudadanos y la administración pública como tal. En tal sentido, el derecho en manos de los gobernantes, ¿sí?, representa un poderoso instrumento de control y dominación. Artículo 152 de la Constitución Política de la República. Por favor, démosle lectura. Laura Soto, por favor, al 152 constitucional, por favor. Las limitaciones del poder. Escuchen bien. Laura. Ahorita voy, licenciado. Muy bien. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Aquí, Yo, licencia. 152, démosle lectura, por favor. El poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona del sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. 154. Función pública y su gestión a la ley. Los Correcto. funcionarios son depositarios a la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Hay dos principios importantes, ustedes los van a ver en el derecho administrativo, esos no se les pueden olvidar. Por lo menos si están conmigo, si ustedes no aprendieron esos dos derechos, el producto de eso es que se van hasta escuela de vacaciones si es necesario. Pero el principio de legalidad y el principio de juridicidad, todo esto se da en todos los actos de la administración pública. Cuando hablamos del principio de legalidad, nos referimos directamente al 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entre otros artículos constitucionales que también se aplican de manera tradicional. Entonces, para que lo tengan y lo vayan, digamos, como que madurando la idea para el curso de Derecho Administrativo, igual es importante que lo sepan, principio de legalidad y principio de juridicidad, ¿sí? Dentro de los límites que tienen los gobernantes para ejercer el poder público, se hace necesario establecer los procedimientos que éste deba utilizar para organizarse y cumplir sus fines, ¿sí? Uno de sus fines, pues, es obviamente garantizar el bien común entre las personas a través de los servicios básicos, ¿verdad? Como tal. Es importante entender que dentro de una sociedad también van a surgir algunos fenómenos sociales, ¿verdad? Que consecuentemente, con el paso del tiempo, van a evolucionarse en una problemática social y es por ello que el Estado debe sancionar, ¿verdad? Estos fenómenos antes de que se conviertan en una problemática social para hacer prevalecer el Estado de Derecho, ¿sí? Y es en este punto en donde nace el fenómeno y se va a convertir en una problemática a lo largo de una temporalidad, es donde se da digamos, se fracciona o se puede fisurar el Estado de Derecho como tal. Y es por ello que para que prevalezca la unidad del Estado de Derecho, que el Estado, a través de sus figuras o a través de los tipos penales, en todo caso, si llegara a trascender más, puede hacer valer el Estado de Derecho. Y luego, pues tenemos la interculturalidad, perdón. La interculturalidad, primero hay que entender cuál es el aspecto básico y de dónde obviamente proviene esta interculturalidad, y es a través de la cultura. Que la cultura es la forma de vida de un grupo social o un pueblo, de conformidad con su geografía y un momento histórico. En ese sentido, si se interpreta el contenido de la definición de cultura, nos va a ampliar la posibilidad de entender qué significa la interculturalidad en un país como Guatemala. Siendo este el proceso que conlleva la posibilidad. Ojo con esto. Al final de cuentas, la interculturalidad, y aquí por favor les sugiero que si están subrayando, si están anotando, la interculturalidad es el proceso que conlleva la posibilidad de convivencia entre culturas, sabiendo que existen vínculos y valores en común,
¿verdad? Así como la necesidad de establecer relaciones entre estas culturas, ¿sí? Puesto que son interdependientes, o sea, una depende de la otra, y a la vez son potenciadoras de desarrollo, en tanto se tenga la disponibilidad de aprender una de la otra u otras culturas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o alguien me puede indicar si no entendió a qué nos referimos con la interculturalidad en Guatemala? ¿Todo claro? Excelente. Y después entramos a la figura del despojo, ¿verdad? Que era lo que les hablaba hace un momento de las tierras, de las costumbres, de muchas cuestiones, de las riquezas que teníamos como nación antes de la conquista, antes de que llegara la corona española. Y el despojo es aquel que está considerado como la privación de lo que una persona tiene o posee. También se le considera al botín o presa del vencedor en el caso de una guerra, ¿verdad? Con un enfoque nacional, o sea, directamente viéndolo de la introspectiva de Guatemala, podemos indicar que puede ser considerado como un premio al conquistador o colonizador, ¿sí? En virtud de que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo, las riquezas que podrían obtenerse al participar en dicha colonización, ¿sí? Entonces se les dijo, miren, en Guatemala hay mucho oro, en Guatemala hay mucha naturaleza, en Guatemala hay mucha riqueza, digamos, natural, frutas, etcétera, etcétera, hay mucha biosfera y pues esto nosotros al colonizar va a ser propiedad nuestra, ¿verdad? Como tal. Entonces, el despojo tiene fases históricas como tal, de cómo fue graduándose y evolucionando el despojo como tal. Al inicio, pues el despojo fue violento, ¿verdad? Y se despojaron de tierras y riquezas por parte de la corona española. Durante la conquista, cuando llegaron los españoles, las riquezas y las tierras estaban en posesión de nosotros los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubica y se apropia de los bienes del vencido, es decir, Guatemala, ¿verdad? Como tal, hablando directamente desde nuestro país. Luego se dio el repartimiento, proceso que se dio momentos después de la expropiación, repartimiento de indígenas y fue como una esclavitud encubierta y colateralmente también se inicia el proceso de repartimiento de tierras. Luego se promulgaron nuevas leyes dentro de las cuales se prohibieron eh, todas las formas de esclavitud de los indios y estos pasaron a ser tributarios del rey, ¿sí? Lo que permitió consecuentemente que se importaran esclavos africanos, ¿verdad? Ahí entra una contradicción relativa porque al final nacen estas nuevas normas de la corona española indicando que no se puede dar ningún tipo de esclavitud, pero sí podemos importar esclavos de otros países, ¿verdad? No se podía dar la esclavitud de los indios, pero sí de otros países. Y entonces, como tal, también la OIT, luego de varios años de lucha, luego de varios años de nuestros pueblos, se fue reconociendo cada vez más el derecho a la restitución sobre el despojo que se dio de tierras, de riquezas, etcétera. Entonces, el derecho a la restitución, restituir o reparar el despojo realizado en la época colonial e independientemente es un tema bien complejo. Los sectores más vulnerables tienen poca oportunidad al acceso a la tierra, incluso para pequeños lotes para vivienda, así como para obtener extensiones mayores para cultivo. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 67, garantiza la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. 67 constitucional. Por favor, indíquenos el 67 constitucional, José Barrios Yapán, por favor. Diego Villatoro, 67 constitucional, por favor. Mónica Molina,
67 constitucional, por favor. Licenciado, yo ya lo tengo a la mano por si gusta que lo Va. lea. Leámoslo, por favor. Protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrán ese sistema. Muchas gracias. De la misma forma, el convenio 169 en el artículo 14, numeral primero, protege y reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los derechos de los pueblos indígenas. ¿Quién lo quiere leer, por favor? El 14 del 169, numeral primero, por favor. Adelante. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Muy bien, excelente. Bueno, en un primer plano quiero agradecerles a los que participaron. Esto hace más o menos